Un ejercicio es lo que propongo desde comienzo de este año. A ver si juntos arribamos a un nivel de complejidad que nos invite a la reflexión, al análisis y, por supuesto, a la praxis. Venimos de un tiempo, diría yo, complicado en torno al observar al otro y nos quedamos en el ombliguismo, que tiene una categoría ya funcional evidente que azora. Dije en este programa el año pasado, en plena campaña y discutiéndose el modelo, que independientemente de quién ganase las elecciones, había tres elementos constitutivos de continuidad: la ciencia y la tecnología, el modelo de la sojización y la extracción ya por vía no convencional de lo que tenemos nosotros, que nos pertenece. Vaca Muerta significó no solamente un acuerdo secreto entre el gobierno anterior y Chevron, que desconoció un reclamo solidario que hacía el pueblo ecuatoriano, porque los daños ambientales en ese país hermano deben ser computados con las pérdidas humanas, y que Chevron logró, no solamente por acción política del gobierno anterior, sino de la Corte Suprema de Justicia, que se desconociera ese pedido de solidaridad, traducido, que no se aceptara Chevron aquí en la Argentina por lo que había hecho en Ecuador. Sin embargo, pasó el acuerdo, hubo una acción en la legislatura de Neuquén bochornosa, y Macri en campaña dijo: nada puede ser secreto. ¿Sabe quién resistió más la socialización del documento hasta hoy? Macri. Y hay una diferencia entre el gobierno anterior y este. El gobierno anterior proponía, y los discursos de Cristina eran así, una responsabilidad empresarial de carácter social. En muchísimas oportunidades Cristina dijo: no estoy en desacuerdo que ganen, pero hagan la inversión. No era una imposición, era una convocatoria. Macri es el gobierno de los empresarios, claramente. Si antes no se dio a conocer el acuerdo con Chevron, porque atentaba contra lo que muchos denominan el relato, Macri no quiere darlo a conocer porque forma parte de su propia esencia. Sin embargo, el contrato se conoció en partes. Es un contrato escrito todo en inglés. Y yo quería compartir con ustedes algunos elementos que hacen a la comprensión del modelo y que deberíamos discutir seriamente, sin chicanas, sin medias tintas, para saber qué nos depara el futuro, como suele decirse por ahí, para nuestros hijos y nuestros nietos. El contrato no determina una inversión de Chevron, sino préstamos de Chevron a un 7%. Escuchó bien, no invierte Chevron en Vaca Muerta, como había dicho Kicillof, sino que Chevron presta plata a un 7%. Y la Argentina, a través de YPF, que fue la empresa recuperada, reconoce el 50% de las ganancias, aun cuando todavía no está en su máxima exploración, es decir, antes, ahora y después. Así está escrito. El otro punto del acuerdo secreto, que ahora es en parte secreto, es que se reconoce como ámbito de litigiosidad los tribunales norteamericanos y también en París. Quiero recordar que este esquema fue denunciado por un patriota desconocido por muchos como Alejandro Olmos, que investigó la deuda externa y determinó en esa investigación, entre los militares y el primer gobierno democrático que tuvimos, el de Alfonsín, que era un sistema perfecto para saquear no solamente las ganancias de nuestro país, sino para condenar a la población en su conjunto. Y vaya si lo de los 90 se repite hoy, porque a París o a Estados Unidos, en caso que exista un problema como el de Ecuador, allí iremos, donde el CIADI reconoce más el evento privado que los derechos públicos. Este es el sometimiento a la legislación norteamericana y la de París. Garantía de transferencias de divisas al exterior, independientemente de posibles restricciones legales que pudieran existir. Punto 11. Se garantiza la participación de Chevron de la concesión de Vaca Muerta, pero sin involucramiento directo, sino a través de otras entidades, lo que le garantiza inmunidad en cualquier conflicto que devenga de la ejecución del proyecto. Finalmente, para no aburrir, lo que revela, lo que ya no es tan secreto, es que tanto Chevron como YPF
crearon sociedades offshore. El grupo SOCMA de Macri está siendo investigado ahí sobre las conexiones que tienen en Panamá y Bahamas. El gobierno de Cristina creó offshore para hacer el negocio con Chevron, que también tiene offshore, en Bermudas. ¿Se comprende por qué es necesario discutir el modelo, independientemente de las figuras? Y para eso hay que tener una decisión de no destruir a quien puede estar cerca, sino comprender con aquel que está cerca que esto no nos favorece. Que esto forma parte de la globalización, estamos de acuerdo. El tema es expliquemos entonces qué tiene esa globalización y qué resultados puede arrojar de aquí al futuro. Esa sería una discusión que no está siendo dada en ningún lado. Incluso con la tarifa del gas y audiencia pública, ningún sector, ni siquiera la izquierda, se atrevió a mencionar cuáles son las lógicas de las concesiones a 30 años para las empresas privadas que salieron airosas de esa situación porque tampoco están obligadas a invertir. El otro punto que quiero compartir con ustedes en el comienzo y que tiene que ver con la continuidad es que se cumplió un mes de la muerte de Diego Zoraire. Y le voy a pedir al señor director, si es tan amable, poner una foto de lo que vivía en el día de ayer. Ahí mejor. Esa foto dice castigo para los culpables, justicia por Diego. Diego tenía 37 años, vivía en Mariló, era profesor de taekwondo y un gran laburante. Trabajaba en INTA Castelar. Diego, el sábado 3 de septiembre, por una cuestión de convenio entre INTA y Biogénesis Bagó, fue a laburar sobre un evento que consistía en dividir en 4 pedazos las vacas, 32 vacas, se lo digo así para que se entienda, y someter ese proceso a la obtención de los elementos que llevan a la vacuna contra la aftosa. Ese es el convenio de INTA con Biogénesis Bagó. Estaba demorado el proyecto, porque hasta ese sábado había pasado por esa gran olla a presión una cantidad de 12 vacas. No funcionaron los manómetros y Diego subió a la parte superior de esa gran olla para despresurizar. La acción derivó en la emanación de gases y líquidos que quemaron el 80% del cuerpo de Diego. Diego murió el 9 de septiembre. Hace un mes que INTA, que tiene funcionarios que vienen de la década del 90 y que continúan hoy, no le han dado una sola respuesta a la familia. Pero lo más impactante para mí, que estuve ayer acompañando a la familia allí en INTA, es que se hizo una actividad simbólica en el predio. Se caminó por el sector de biotecnología y le digo de manera respetuosa, tan solo al grito contenido de Diego presente, ahora y siempre, y ningún compañero de Diego paró la producción, la investigación, siquiera para hacer un minuto de silencio. A un mes de la muerte de Diego. Porque hay que terminar el experimento. Porque es necesario obtener la vacuna. Digo, la insensibilidad puede ser comprendida. Lo que no se acepta es la falta de solidaridad. Y esto no es culpar a los laburantes, sino preguntarnos qué sucedió con esos compañeros. ¿Qué hizo INTA para que esos compañeros no reaccionen en un minuto de silencio? Tanto poder tiene INTA para ejercer una cultura represora de ese nivel que impide abrazar a Karina, que perdió a su compañero y lucha contra la leucemia, o a Leonardo, que se pregunta para qué fue papá ese día, o a su hermano. Me parece que estas situaciones nos comprometen a vernos entre todos y salir de rasgos individualistas que nos condenan a pautas secretas. Vamos a la presentación del programa y charlaremos con Patricia Rosenberg sobre políticas públicas que merecen no solamente la atención, sino la explicación de que al ser públicas tienen que ser defendidas porque las estructuras más conservadoras vienen por mucho más. Y esto nos pertenece. No es de Cristina o de Scioli o de quien sea, son nuestras. Y me parece que en eso también hay que darse un trabajo de comprensión más que de chicanas. Porque lo que se avecina no es bueno. Y lo que vivimos tampoco.
presentación del programa y arrancamos quórum de esta manera. Presenta este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Es difícil el tema. Ya va a venir la silla, ¿eh? Bueno, ustedes vieron los resultados de la marcha en Rosario. Un resultado final que no es el contenido de la marcha en cada uno de los años. Porque hay talleres, porque hay discusiones, porque hay interpelaciones respecto a lo que es la mujer en una sociedad machista y lo que la mujer produce contra una política patriarcal. El final es ese resultado muy conocido, todos los años, que se expresa ante la Iglesia y se desafía a un poder constituido. De allí es que se desvanece toda la riqueza del encuentro de la mujer, Nacional de la Mujer en Rosario, como ocurrió en Salta y en tantos otros lugares. Bueno, ¿qué se pide todos los años? Aborto legal, seguro y gratuito. La última vez que estuvo aquí Rosenberg, charlamos con ella sobre la interrupción legal del embarazo. Digo, no es igual, pero es merecedor usted, que está de ese lado, conocer que hay una política pública que interrumpe en términos legales un embarazo, para después arribar a la otra discusión que evidentemente muchos sectores de esta sociedad ni siquiera pueden olfatearlo o acercarse. Patricia, gracias por estar aquí, ¿eh? Bueno, ¿cómo hacer para que esto se comprenda? Bueno, me parece que el primer punto es esto que vos decís que es muy importante, digamos, ¿no? Que es que existe la interrupción legal del embarazo, digamos que en nuestro país los abortos no son ilegales, no todos los abortos son ilegales. Ese es el primer punto para que todos comprendamos que no estamos hablando de nada por fuera de la ley. Y arrancaríamos con esto primero. Absolutamente. Que comprenda que hay interrupciones que son legales. Desde el año 1920, además, digamos, ¿no? Sí. El artículo 83 de nuestra Constitución, que es de 1920, imaginen, digamos, casi un siglo pasó para que estemos hoy hablando de esto, dice que la interrupción es legal en el caso de que este embarazo sea producto de una violación, ¿sí? Hasta cuesta decirlo, a una mujer idiota o demente. Claro. Esto es, digamos, me parece que es muy importante hasta en lo que vos decías de esta sociedad patriarcal. Está escrito así, como dice Rosenberg, en el Código Penal. Absolutamente. Así está redactado. Y cuando se reformó la Constitución, no se reformó. En el año 94 no se tocó. No se reformó, digamos, no es menor esto, porque estamos hablando de entonces de dónde se arraigan estas leyes. Aún así, a pesar de que el artículo dice que el aborto no es punible en el caso de la violación a una mujer idiota o demente, hay un fallo, que es el fallo FAL de la Corte Suprema, que es un fallo no menor, es un fallo muy importante, porque en realidad sienta jurisprudencia para todas las mujeres, para toda la sociedad y para todos los equipos de salud. En el fallo FAL, FAL es el apellido de una chica que fue violada y que su mamá en realidad interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Neuquén en ese momento para que la chica accediera a la interrupción legal del embarazo. Accedió a la interrupción del embarazo, pero la causa siguió y llegó a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema, 2 años después, lo que dice es: nadie más tiene que pedir permiso para hacer una interrupción del embarazo en el caso de una violación. Y sácalo de idiota o demente. Entonces, esto es muy importante. Esto sienta 2 precedentes muy importantes. La primera es que la interrupción es legal en el marco de la violación a una mujer. Y punto. La segunda, tan importante como esta, es: nadie tiene que pedirle permiso a nadie. Yo cuento esto y lo remarco porque nosotros también desde la maternidad trabajamos con compañeros de otros lugares, incluso de otras provincias, donde si en Buenos Aires el acceso a la interrupción legal es complejo, hay en provincias que es casi imposible. En la provincia de Salta existe una reglamentación que obliga a la mujer a realizar la denuncia ante la Defensoría, que está por fuera de la ley, claro. Pero esto es sumamente importante. Yo creo que es fundamental
una y otra vez decir que hay un fallo de la Corte que actualiza sobre la sociedad nuestra, la propia, no la del año 1920, sino Sobre la la propia. nuestra. Es la nuestra, es decir, la que cotidianamente debemos enfrentar, donde encontramos alegrías, tristezas. Ahora, le da una entidad que en la medida que no se socialice la misma, bueno, podemos escuchar a profesionales, colegas suyos que dicen, es una barbaridad, ¿no? Absolutamente. Es Que decir, dicen profesionales que desconocen un fallo que del desconocen Superior Tribunal la de ley. Justicia y la ley, ¿no? Que desconocen de plano. la ley, digamos, ¿no? Una mujer que fue violada y que producto de ello queda embarazada y desea interrumpir, no es que la mujer esté obligada a interrumpir, la mujer tiene que desear, entre comillas, digamos, ¿no? Que es el derecho de la mujer. Nosotros no somos quienes juzgamos las decisiones de las mujeres. Los equipos de salud garantizamos el derecho que dice la ley. Tiene que acceder a la práctica de una interrupción legal del embarazo, que lo que le garantiza es una interrupción de forma segura, porque las mujeres se mueren en las prácticas de embarazo clandestinas. Se mueren. Es la primer causa de mortalidad de mujeres jóvenes, las mujeres asociadas a los abortos clandestinos. Esto de Capital Federal, creo que el Hospital Fernández, ¿no? Porque sucedió 2 años atrás una violación de una chica en Bon Giovanni, lo tengo muy presente, y se fue al Hospital Mariano Luciano de la Vega y se rechazó. Y terminó la niña en el Fernández. Sí. Quiero que escuchen bien que la interrupción legal del embarazo se puede hacer en la maternidad Estela de Carlotto, que Absolutamente. está acá en Moreno, en la localidad de Trujillo. ¿Qué es lo que se hace protocolarmente o institucionalmente, Rosenberg? Que se firma una declaración jurada para no revictimizar a esa mujer que tiene el derecho a decidir. La mujer solamente, no solo en la maternidad, en todos los hospitales y en todas las clínicas, todos tenemos que garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, digamos. Esto es un derecho que tenemos como ciudadanos de nuestro país. Entonces, la mujer solamente firma una declaración jurada donde ella declara que fue violada, que este embarazo es producto de una violación, y la violación nosotros sabemos que en más de la mitad de los casos son intrafamiliares, digamos, ¿no? No estamos hablando de una violación del hecho vandálico y tremendo que a una mujer la agarre y la viole. La mitad de los casos las violaciones son intrafamiliares, la mitad de los casos son por las parejas, que las mujeres hayan sido sometidas a una violencia sexual. Y la mujer no está obligada a hacerla. Nosotros no somos la justicia. Los hospitales, las clínicas, los equipos de salud no somos la justicia. No tenemos ninguna función ni de fiscalía, ni de policía, ni de discutir si la declaración de la mujer es verdad o mentira. Yo cuento esto para derribar mitos, ¿no? Bueno, pero que tienen mucho peso, que les quiero decir mucho hoy. peso, que lo tienen en la sociedad y que los tienen también en los equipos de salud, digamos. Con la declaración jurada de la mujer alcanza. Si después la mujer, además, quiere hacer la denuncia, nosotros como equipo de salud también tenemos que acompañarla para que acceda a esa instancia, porque tal vez para ella es reparadora desde otro lugar. Claro. Pero esto no es un requisito para acceder a la interrupción legal del embarazo. Hay una declaración jurada que está normatizada en todo el país, que con la declaración jurada y el consentimiento de la mujer a acceder a la práctica de la interrupción del embarazo, alcanza. Esto es para el causal violación, digamos, porque en nuestro país, yo siempre remarco lo mismo, la interrupción no es que el aborto es ilegal, el aborto es legal por causales, decimos nosotros. Que es distinto a lo mejor a lo que pasa en otros países, y por eso hay que seguir dando la discusión de la ley. Digamos, ¿no? En otros países como Uruguay o Alemania, la interrupción legal no es por causales, sino por semanas. Una mujer hasta las 12 semanas, hasta las 13, hasta las 15, difiere en cada país, no tiene que excusar por qué accede a una interrupción. No tiene que argumentar en absoluto. En lo más mínimo, digamos. Cuando el aborto es legal por edad gestacional, simplemente se accede por edad gestacional. Esto que es remarco de la maternidad es que me encantaría decir que en todos los lugares públicos se comprende. Ahora, la realidad que nos atraviesa y nos interpela es que son pocos los lugares públicos que entienden que ya no es una letra fría, sino que hay una práctica para realizar. ¿Aumentó, Rosenberg, en el último año o en este año las interrupciones legales en la maternidad?
Sí, aumentaron las interrupciones Sí. legales. Ni en siquiera le este pregunto la cantidad, último- quiero saber si aumentó en función de este empoderamiento, Sí, para decirlo me así. parece que aumentaron en funciones de dos cosas, que antes las mujeres, yo también recuerdo ese caso que fue tremendo, Sí. y donde esta chica además accede a la interrupción legal del embarazo cuando ya ese embarazo era un embarazo grande, lo Sí, sí. cual la pone también en un riesgo, no es Total. lo mismo la interrupción, pero también nosotros tenemos que comprender que cuando una mujer consulta tarde es porque o el sistema de salud la fue rebotando, digamos, ¿no? Y entonces puso un montón de barreras, o porque es el tiempo. Es muy difícil la situación de la violencia, muy difícil. Entonces, no es tan literal que la violencia la hace actuar a la mujer. No, claro. Entonces, esto es muy importante, digamos. Nosotros no hacemos una cosa extraordinaria, cumplimos con las leyes. Lo mismo pasa con la ley de parto respetado. Ahora, las leyes hay que decirlas, hay que contarlas, hay que hacerlas explícitas porque la letra sola no garantiza el derecho. No, pero además creo que aparece esa palabra que es capacitación, que es un reseteo de todas las prácticas que fuimos incorporando y que no todos quieren cambiar porque los rasgos conservadores existen, entonces cualquier cambio es el miedo a perder poder, prestigio, prevalencia. Bueno, es una batalla, en muchos casos hasta perdida, pero la vida hay que darla por esa batalla, me parece a mí. Sí, que hay que darla, que digo que muchas veces desde el lado de los equipos de salud lo que pasa es un enorme temor, Claro, ¿no? Un enorme claro. temor por el desconocimiento, digamos. También me parece que en la práctica de lo que tiene que ver con el aborto, con la interrupción del embarazo, el mundo de los ginecólogos se dividía entre los aborteros y los no aborteros, digamos, ¿no? Que esto era como una... Como esa biblioteca, ¿no? Como en esa biblioteca de divisiones, Sí, digamos, sí. ¿no? Me parece que después, digamos, que no es casual las marchas de las mujeres, Claro. que no es casual las discusiones de las decisiones, esto fue modificándose, digamos, pero aún hoy la profesión médica es una profesión paternalista, hegemónica, que juzga, digamos, ¿no? Y culpabiliza. Que juzga, que culpabiliza, Sí, claro. que se considera con derecho, digamos, tanto a decidir con la interrupción. La maternidad realiza muchas ligaduras tubarias también, ¿no? Sí. Muchas, por las características de la maternidad. Es muy impresionante escuchar a las mujeres cómo llegan a acceder a esta práctica que también está garantizada por la ley. Mujeres que les dicen cosas como, pero vos estás segura, ¿cuántos hijos tenés? ¿Podés cambiar de pareja? ¿Se te pueden morir los hijos? Digamos, ¿en qué momento las personas, independientemente de la profesión, tenemos derecho a decidir sobre la vida del otro? Me parece clave eso. Y tan solo por una cuestión, a propósito de ese Rosenberg, mi madre tuvo 8 hijos, ¿sí? Y quiso ligarse las trompas al 4.º hijo. Lo pudo hacer en el 8.º, pero lo quería hacer. No hubo un profesional que dijera sí, porque era lo que deseaba mi madre. Hay una mujer que accedió a la interrupción. Solo lo cuento por esto. A la ligadura tubaria sin tener hijos, digamos, ¿no? Claro. Después de haber pasado por 7 hospitales distintos. Accede una señora que es muy interesante hasta el relato, ¿no? Cuenta que lo que más le costó no fueron los 3 colectivos que la trajeron de Puente Saber a la maternidad, que también es complejo acceder, sino que lo que más le costó es haber rebotado en 7 lugares porque lo que se le cuestionaba era no tener instinto materno. Sí, sí. Bueno, el último tema, doctora, tiene que ver, yo no sé cómo plantearlo de otra manera de lo que he planteado hasta aquí, que para mí las escuelas tienen un trabajo fenomenal, extraordinario, escuelas que por ahí no tienen baños, o que no tienen puerta a los baños, o que no tienen bancos. No me imagino cómo se da eso, pero sí lo creo imprescindible, yo digo por la precocidad y porque la inmediatez nos ganó. Entonces todos quieren hacer todo en forma acelerada y después aparece el sistema de salud como para tratar de corregir, en algunos casos se informa, se asiste y en otros casos se condena. Los talleres de educación sexual en las escuelas. Ustedes están dando desde la maternidad en algunas escuelas y ¿por qué lo están haciendo? Si tienen registro de algún elemento constitutivo del sistema de salud que lleva a decir esto hay que hacerlo y hay que sostenerlo.
Me parece que hay un dato muy interesante, muy importante, que es pensar que los datos que tiene el país y que tenemos nosotros en Moreno y que tenemos en la maternidad es que el 50% de los embarazos que llegan a su término no fueron deseados, ni planificados, digamos, ¿no? Hay un 50% de esos, que no quiere decir que sean hijos no queridos, pero quiere decir que no hubo una planificación ni un deseo de ese embarazo. Si nosotros tenemos en cuenta esto, que el 50% de los embarazos son no deseados, es real que lo que falta no es información, lo que falta es formación, es la capacidad de decidir, digamos. Así que comenzamos en la maternidad y además, porque de vuelta a las leyes, hay una ley que es la Ley de Educación Sexual Integral con una currícula muy interesante que obliga a que dentro de la temática de la currícula de las escuelas esté el módulo de sexualidad integral de forma transversal. Digo, no es solo el método anticonceptivo, claro. es pensarlas. Es también el método anticonceptivo, es cómo utilizar el preservativo, es cómo acceder a los anticonceptivos, es cómo acceder al implante, al método anticonceptivo que la mujer quiera, tenga 14 o tenga 45 años, digamos, ¿no? En el ejercicio pleno de poder decidir, con las particularidades que tiene la decisión a los 14 y con las particularidades que tiene a los 30. Así que comenzamos con algunas escuelas y con otras escuelas hay una currícula integrada que es muy interesante. Nosotros estamos acompañando y nos están acompañando en Moreno, la Escuela San José, con un proyecto solidario que tiene que ver con la formación de promotores de salud y cómo los adolescentes se van integrando a la dinámica de la salud de forma integral, y con una escuela pública, como vos contás, que no tiene baño, que tiene un montón de complejidades, pero donde los chicos del centro de estudiantes entre 13 y 17 años eligieron como temática para hablar de memoria y derecho el tema de la violencia obstétrica. Muy interesante, con un abordaje, con una profundidad de la mirada, donde ellos fueron acompañando a otros chicos como ellos que son padres, donde además, a partir de pensar la violencia obstétrica, pueden pensar cómo prevenir cualquier forma de violencia hacia las mujeres, hacia los hombres y hacia los niños. Y por eso digo, nos acompañamos mutuamente, es un encuentro de mucho enriquecimiento también para nosotros en la maternidad. Uh-huh. Gracias por estar aquí, ha sido un gusto. Al contrario. Me parece que si tuviera que sintetizar lo complicado que es esto, me voy a quedar con lo que dijo Rosa. No es una cuestión de información, sino de formación. Hoy tenemos acceso a cualquier plataforma informativa. El tema es si nos queremos formar y en qué. Y el otro rasgo constitutivo de lo que existe es la culpabilidad. Es decir, sigue existiendo en la cultura represora eso del señalamiento que lo puede hacer un profesional en un hospital, en una escuela o hasta en la propia familia. Y el tercer elemento que me parece central es que cuando hablamos de interrupción legal del embarazo, estamos hablando de violaciones intrafamiliares. No sé si se comprende, no es en la calle, sino es en la casa. Y eso necesita no solamente abordaje, sino aceptación de cuál es el problema. Y que una mujer puede decidir, siempre puede decidir. Un hombre también, pero una mujer más aún puede decidir. Y en la maternidad, como en otros lugares, pero en la maternidad, la interrupción legal en embarazo es una comprensión de un fallo de la Corte, pero sobre todo una comprensión de la vida, aunque algunos no entiendan de qué trata la vida. Pausa, ya venimos.
Arranqué el programa contándoles a ustedes la parte revelada del acuerdo entre YPF y Chevron, que suscribió el gobierno anterior y que mantiene el gobierno de Macri. Y me parece que en el bloque de Rosenberg, en el cierre, y en la parte que tomé de la formación, es que tenemos que aceptar que hay información. Si con información se puede formar aquel que no tiene la práctica o la experiencia, si es que lo quiere tomar a esto. O puede ir a empellones diciendo, será como tiene que ser, y después no hay nada. El obrador municipal, cualquier laburante lo sabe, y algunos vecinos lo pueden intuir, es el corazón del municipio. Cuando digo el corazón me refiero a que ahí se palpita lo que en realidad puede ser volcado a un barrio en función de las posibilidades que tiene la comuna. Es la respuesta al alumbrado, al asfalto, a la basura, a la recolección de ramas. Es eso. No hay otra área más sensible que esa, por lo menos desde mi interpretación. Y hubo cambios en el Obrador luego de un conflicto serio y que tiene un ribete público en la decisión de Walter Festa de romper relaciones con Cintia González, con Giselle González, con Romina González y otras integrantes de un grupo que ha sido central en la vida política de Festa. Esto queda para otra oportunidad, porque la invitación a comprender qué información existe y cuál es la formación que se debe dar es que lo tiene hoy a Jorge López en el cargo de director del Obrador, lo voy a decir así, aunque es subsecretario, Jorge López, que es un hombre de dilatada experiencia en la política local. Entonces, la invitación a él tiene un zócalo, que lo van a ver ustedes, es cambia el nombre, la pregunta es si cambia la gestión. Gracias por estar aquí. Gracias por invitar. Bueno, digamos que me gustaría saber con qué se encontró usted. Si era algo que desconocía, si era algo que probablemente lo podía observar, o es algo que lo preocupa. Nos preocupa la situación de cómo está el distrito de Moreno, ¿no es cierto? Sí. Eso es cierto. Yo vengo desde diciembre, de fines de diciembre, de la Dirección de Espacios Verdes, o sea que ya pertenecía a esta gestión, y nosotros dependíamos de la subsecretaría instalada en el Obrador, ¿no es cierto?, la subsecretaría de Obras y Servicios de Infraestructura. O sea que muchas de las cosas que bien ha resumido en la introducción no escapaban a mi conocimiento. Uh-huh. ¿Y ahora estando ahí? Y ahora estando ahí hay que trabajar en lo que creo que estoy capacitado. Yo tengo una formación profesional, soy ingeniero. Muchos de los problemas que tiene el distrito de Moreno se resuelven desde la tecnología. Desde la tecnología. Desde la tecnología. ¿Cuáles serían esas soluciones? Por ejemplo, si tenemos que reparar una calle, no hay más remedio que ver el estado en el que está, levantar lo que está roto y hacerla de nuevo. Sí. No comprendo otra solución. Okay. No hay magia en eso. Uh-huh. Entonces, creo que Moreno se arregla trabajando. Parece una vida lo que digo, pero la realidad. Nos falta presencia en la calle, estamos volcando más presencia en la calle, se siguen recuperando elementos como son máquinas, camiones. Recuperando. Reparando. Ajá. Y entiendo que por este año, dada la situación económica, no va a haber compra de camiones nuevos ni de maquinaria nueva. Es poco lo que se tiene. El tema es si, además de lo poco, se usa mal. Es poco lo que se tiene en función de lo que se encontró en la calle. Sí, correcto. Ahora, ya hace 8 meses. Sí, 8 meses. Sí. Perdón, 10 meses de gobierno. 10 Sí. meses de gobierno de Festa. Bueno, a esta altura ya la radiografía la conocemos, ustedes también. Tienen que explicar cómo utilizan lo poco que tienen, porque eso es una forma de garantizar cierta legitimidad de una gestión nueva, ¿no? Porque, como ocurre con el gobierno nacional y provincial, no pueden hablar todo el tiempo de la herencia. En un momento tienen que mostrar qué hacen con lo que heredaron, ¿no? Exactamente. En el horario de trabajo y con el equipo que se cuenta, con el que se va recuperando, sí, hay que ser más eficiente desde la tarea técnica, ¿no es cierto? Es decir, poder
dimensionar bien cuál es el daño para asistir a una obra y ver si ese es un criterio de prioridad con respecto a otro lugar que también está roto, en función de la maquinaria que se cuenta, el clima, la necesidad y la cantidad de operarios que se tiene para determinado reparación, si se cuenta con materia caliente, si se cuenta con tosca. Claro. Y si no, si se resuelve puramente desde el escritorio o si se resuelve puramente por una necesidad del reclamo que es latente en la calle, es altísimo el nivel de reclamo, es donde se pierde un poco la coherencia en los trabajos. Se diseña un plan y se debe cumplir. ¿Y usted asume ese lugar existiendo una planificación? Existe una planificación. Sí. Lo que ocurre es que hay que ser más estricto, más exacto con la planificación que se hace. ¿Eso es una mala planificación? No digo. ¿O deficiente? Yo digo que la ingeniería no es muy clara al respecto. O sea, si uno va a reparar un bache, lo primero que hay que hacer es sanear el bache, encontrar suelo firme y contar con el material para hacer la reparación. Si no, no se puede hacer. Es cálculo. Y es cálculo. Sí. Es volcar el cálculo, claro. Y si no hay que buscar una alternativa. Y después lo que he notado que a lo mejor al vecino no se le explicó ante la necesidad de decir, mire, esta reparación se hace de esta manera, va a durar determinado tiempo y no es la solución definitiva. Eso es más o menos el Tapar baches. Y sí, sí. Una cantidad importante. Más o menos. También se están haciendo, convengamos, reparaciones más concretas durante todo el año, como ha sido la calle España en el centro de Moreno. Sí, lo mencionaba con una figura metafórica de la política. Tapar baches es no afrontar ese problema que sería decirle al vecino, mire, voy a tapar el bache, le va a durar 2 meses. Hasta tanto venga una obra. Hasta se puede hacer. Por eso se lo señalé. Exactamente. Desde que asumió el gobierno de Festa, y en varios pasajes de este año, yo escuché de dirigentes gremiales y de trabajadores del Obrador un señalamiento acerca del maltrato. Los que trabajan allí son de Moreno. Seguramente tienen sueldos de pobres e indigentes. ¿Qué va a hacer usted frente a esa estructura humana de Moreno que tiene que salir un Moreno detonado a decir acá estamos? Sí, que además el trabajador a lo mejor padece el mismo problema que el vecino, ¿no es cierto? Sí, claro. Que son vecinos, claro. Por otra parte. No, lo importante es vernos todos los días, como corresponde, temprano, a la salida, antes de la salida del trabajo me refiero, o a la vuelta, y ir charlando con el trabajador permanentemente. No entiendo otra forma. Eso lo puso en práctica usted que asumió. ¿Hace cuánto que asumió? ¿Una semana? El 26 del mes pasado. 26 de septiembre. Exactamente. ¿Tuvo una asamblea con los trabajadores? Sí, lo primero que hice cuando llegué fue reunirme con la gente del Sindicato de los Trabajadores Municipales y con las distintas agrupaciones, ¿no es cierto? Decirles que, bueno, estaba para escucharlos, para ver cuáles son los problemas y para, en conjunto, ir resolviéndolos. Su subsecretaría y su cargo, ¿le permite alquilar máquinas o utilizar las máquinas que tiene la municipalidad? Se están utilizando un 90% de las máquinas que hay en la municipalidad. Sí. Hubo algún alquiler de algún camión volcador o de algún hidroelevador para poda. Este año, hasta ahora, ha sido muy poco el alquiler y concretamente desde el 26 de septiembre hasta ahora no se ha alquilado nada para hacer reparaciones en las calles. Nada. Nada. Quiero saber si es de su competencia la decisión de enviar los camiones a recolectar la basura domiciliaria. No. ¿Es de su competencia? No, esa es otra subsecretaría. Es otra subsecretaría. La que se encarga de la recolección de ramas y de la basura domiciliaria en el zona, área pública, digamos. En el área 3, sí, que se conoce el área 3 de Moreno, que es la zona que atiende la municipalidad. Si el tema de la basura tiene que tener una mirada integral, porque la información más o menos existe, y volvemos al tema de la formación, ¿no cree conveniente que todos los intervinientes en esta problemática, que es acuciante en Moreno, tengan una mesa de trabajo en común y delinear políticas integrales respecto a esto? Sí, entiendo que se lo viene haciendo. ¿Se lo viene haciendo eso? Entiendo que se lo viene haciendo, sí. Ajá. Bueno, podemos opinar al respecto. Pero Dígame. Se están trabajando en ver de
rediseñar los cuadros de recolección del servicio público, la zona 3 como estamos hablando, y me consta que se está analizando en estos días. No depende de mí directamente, o sea, si bien es más directo que usted, ¿no? Porque trabajo en el sector, pero no... sí veo que se está trabajando para mejorar. Dos preguntas finales. Usted tiene una larga carrera política, ¿no? Usted conoce el tema del trébol, o en todo caso la privatización del servicio. Creo que ha visto demasiado, tal vez más que yo. La pregunta es si cree posible una municipalización del servicio de recolección de residuos. No área 3, sino que Moreno tenga un servicio municipalizado. Creo que es posible, pero creo que primero hay que resolver el problema que se está teniendo en el área 3. Ajá. O sea, no se es del todo eficiente por distintas razones, y creo que municipalizarla inmediatamente en este contexto sería generar un problema aún peor. También entiendo que desde hace 2 meses a esta parte, el trébol con otro control, con otro tipo de control más dinámico, ha mejorado la prestación del servicio. Estas son dos razones. Creo que hay que, con el servicio municipal en el área, hacer un par de escalones en calidad, y entonces ahí sí se podría analizar el tema de la municipalización. Y convengamos que hoy, para municipalizarlo, el municipio no cuenta con el equipamiento para hacerlo. Claro. Habría que adquirirlo, ese sería el tema, ¿no es cierto? O sea que no lo veo como inmediato, tampoco lo veo como imposible. Y la última, usted integró la gestión de UES, ¿no? Sí, del año 98 al 2003. Al 2003. Y hoy integra la gestión de FESTA. Sí. Claro, pasaron 13 años, ¿no? Sí. 13 años. ¿Cómo lo encuentra usted en el ejercicio de la función pública y qué descubre de FESTA como intendente de Moreno? A FESTA lo conozco de muy joven él. De cuando yo era concejal, allá por el año 91, él empezó con nosotros en aquella unión vecinal, ¿no es cierto? Con don Julio Acef. Exactamente, sí. Con la intendencia de don Julio Acef, año 91 a 95. Walter Festa entonces formaba parte de ese grupo, en la juventud desde luego, ¿no es cierto? Sí. Y era una persona que venía siempre, recuerdo, a las sesiones, que eran por la noche, tarde, y que al otro día venía temprano al Consejo Deliberante a seguir informándose. Desde ahí mi conocimiento hacia él y hacia el padre. El papá de él fue candidato a concejal con nosotros en aquella unión vecinal. No ingresó porque estaba más atrás en la lista, ¿no es cierto? Bueno, de ahí viene todo el tema. Y FESTA, intendente, si quiere se la resuelvo. ¿Usted ve que FESTA tiene un plan? Yo lo veo a FESTA permanentemente en la calle. Se le encuentra una dinámica que no he encontrado en la última etapa de la gestión anterior. Sí. O sea, un intendente presente y dando la cara en los problemas. Sí. Quizás no aún las soluciones. ¿Y el plan? El plan nos ha indicado un plan. Lo que es difícil, en función del deterioro que tiene el distrito, y poder atenderlo con los medios que se cuentan. Entonces eso, objetivamente, condiciona un plan. Condiciona un plan. O sea, ¿quién puede negar de que hay que reparar el distrito, recomponerlo? ¿Quién lo puede negar? La forma es cómo. La forma es que no es muy fácil, no es fácil idear un plan que tenga éxito en el corto plazo. Cuando vuelvo a repetir, se encuentra un daño muy importante y un equipamiento muy insuficiente para atenderlo. Ese es el tema. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Te agradezco mucho. Bueno, el plan sería la cuestión, ¿no? Claro, si las herramientas con las que se cuentan son escasas, el plan es corto, como la sábana. Como estamos en octubre y a 2 meses del final, yo voy a decir que FESTA, cuando habló de la municipalización, dio la pauta de tener un plan. Porque UES, Arregui, UES, FESTA han seguido una lógica en donde la empresa de la basura extrae una cifra millonaria de los famélicos recursos municipales. Por lo tanto, un plan de municipalización tiene que ver no solamente con mejorar el servicio, sino una cuestión de diseño económico. Si no quieren político, económico. Y hasta acá no aparece. De allí que me pregunto cuál es el plan.
Luego de la pausa hablaremos con Luca Franco sobre, no es un hallazgo, sino las continuidades. Yo le contaba esto de Chevron, Cristina, Macri. Bueno, vamos a hablar de la cava, Güez, Festa. Porque no es solamente un error de política pública, es un daño y es ilegal. Y lo está haciendo este gobierno. Tras la pausa hablamos con Luca Franco. Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Del lado del trabajador. En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno. Alcorta 2668. Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar. La semana pasada les decía a ustedes que el proceso formativo que debemos darnos todos es salir de nuestras particularidades, que no puede ser tan peculiar la vida, es decir, tan nuestra, sin mirar al costado o al de al lado o al que está enfrente. Festa vino a proponer, como decían ellos, un sueño. Incluso hay un cartel sobre Victorica que dice 9 de agosto, Día de la Liberación. Bueno, ¿de qué nos liberamos? De 20 años de Güez. Bueno, digamos que es cierto, además objetivamente es cierto, porque le ganó una elección. Ahora, 20 años tiene en sí mismo una composición de actores, de acciones y protagonistas que si siguen estando, no hay liberación posible. No se conquista un nuevo mapa, un nuevo mundo, si los mismos siguen haciendo lo mismo y peor. La basura como tal es un tema de análisis, le diría, global. Es decir, en el mundo se discute cómo se recicla la basura. El ingeniero Macri, que es el representante de la ceocracia, lo pensó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es más, logró conciliar con los carreros. En Córdoba hay una cooperativa de carreros que adquirieron otra dinámica y tienen motos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los empresarios vieron que es un negocio. Ahí está su política. Ahora, en Moreno, las cavas fueron un negocio, hubo causas penales y Cuartel Quinto, que era una zona semirural, hoy es una zona condenada a la basura. Me acompaña Luca Franco, que ha sostenido desde Libre Sur una lógica y una coherencia. Este es un tema medular. Entonces, Libre del Sur tiene para decir, me interesa el tema. Lo sigo, me informo, me formo, discuto, interpelo. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, la cava ingresando por Conscripto Bernardi, que es una calle asfaltada, ¿no? Sí. Es una calle asfaltada que nos lleva directo al lugar que debiera ser un depósito y recibir tierra y ramas. Debiera ser un espacio para recuperar el suelo erosionado por años y años de extracción de tierra para la producción que se realizaba en el lugar, impermeabilizado y demás, con todos los problemas que trae la extracción de tierra de un lugar así. Debería recibir tierra y ramas y recibe, además de tierra y ramas, una enorme cantidad de basura,
lo que además de estar absolutamente fuera de la ley y de todas las ordenanzas municipales, nosotros tenemos en Moreno una ordenanza que habilita la creación de una tasa por derecho al volcado, que fue muy cuestionada, nosotros la cuestionamos mucho, pero que incluso esa ordenanza no hablaba de residuos domiciliarios como se está recibiendo en el lugar. Entonces, además de estar por fuera de todo el marco legal, es un problema para el bien común, para el espacio común y para la salud de los vecinos que están ahí alrededor enorme. Digo, es la contradicción, es pararse sobre la calle Richieri, que es el otro costado, y ver los carteles que han puesto los vecinos que dicen no tirar basura, ver el esfuerzo enorme que han hecho por limpiar sus veredas y por poner ruedas cortadas a la mitad a modo de juegos para impedir que el basural avance. Ver frente a la Ruta 24, que es la salida de la cava, a unos metros nomás, el UPA, que es un espacio de salud, si se quiere, conquistado en algún momento por el distrito de Moreno para tener en el cuartel quinto un espacio para atender públicamente la salud y un foco de enfermedad hoy lamentablemente promovido por el propio Estado. Sí, a mí me sorprende que no vinculen esa acción pública de gobierno con las consecuencias de la misma. Porque ahí no es que falló la política, no hay política. Yo le voy a pedir al señor director algunas imágenes, no sé si han traído los compañeros las imágenes, ¿sí? Bueno, yo le pido por favor que pongamos en el aire las imágenes. Sí, esto es un video de hoy. Así es. Sí. Lo que ustedes van a ver, eso es la cava. Y ya no, yo le voy a cambiar el verbo a lo que dice Franco. No es que la cava recibe, sino que envían a la cava esto. Están enviando, y es una decisión política enviar a la cava la basura. Ahora, lo más notable del asunto es que es un lugar accesible. Lo hizo Libre del Sur, lo puede hacer cualquier concejal. Digo, el intendente puede ir, el secretario de las públicas puede ir. Y se va a dar cuenta que se está enterrando la basura. Sí, ahí hay un tema. No, lo hicimos nosotros, lo puede hacer cualquier fuerza política, sí, y lo hacen los vecinos. Pero por supuesto. Nosotros llegamos ahí por expresión de los vecinos que nos dicen, por favor, alguien haga algo porque nos están inundando de basura. Mientras intentamos proteger el espacio público, lamentablemente pareciera que hay más concepción de lo público en la comunidad, claro, que en el Estado y en quienes dirigen el Estado. Nosotros, a raíz de esto, hicimos pública esta situación la semana pasada, con otra visita que tuvimos, pudimos tener un encuentro con el secretario de Obra Pública, con Roberto Gaudio, en donde él asumió el compromiso de resolver de manera urgente esta situación. Hoy fuimos a corroborar la continuidad de la situación y la verdad que esperamos con mucha impaciencia que se empiece a ver que se resuelve, porque lo que pudimos ver es que tiene lugar en la cava, además de un foco infeccioso, un foco de infección de la política que es esconder los problemas. Entonces, no solamente la basura nos termina enfermando y corrompiendo la salud, sino que nos termina enfermando las instituciones. Y cuando la decisión frente a una situación que se ve, molesta, duele y enferma es escondamos, es como cuando en casa intentamos meter bajo la alfombra la basura para que no la vea nuestro compañero de vivienda. Bueno, esto es lo mismo, nada más que nos están enfermando. Y pudimos observar lo que vos decías, que son pozos en donde se entierra basura. Esto no es un pozo que hizo un perro con sus uñas, no es un pozo que hizo un vecino, no es un pozo que hizo un carrero, no es un pozo chiquitito que hizo un vecino para quemar, como están los quemadores en Cuartel Quinto también, donde no llega la recolección, los vecinos resuelven, sino que es un pozo hecho por una máquina. Y con el nivel de déficit de maquinaria que tiene nuestra municipalidad, que todos lo conocemos y que todos con honestidad intentamos aportar para encontrar las formas de solucionarlos. Muchos pensamos que municipalizar el servicio y ponerlo en condiciones va a hacer que generemos un ahorro en algún momento para poder, por ejemplo, adquirir máquinas. Que tengamos esa utilización de las escasas máquinas que hay. Hoy fueron las máquinas a Villa Escobar, por ejemplo, a resolver un problema que tiene Villa Escobar. Y la máquina estuvo mediodía. Terminó abriendo una enorme zanja en una de las calles que son las perpendiculares a Diario La Nación, y cuando llueva, que esto está en breve, vamos a tener otra vez un problema de infraestructura en el barrio. Ese nivel de escasez tenemos con respecto a las máquinas, y eso es lo que hay que administrar para los funcionarios. Es una titánica tarea. Ahora, en el medio de eso también hay funcionarios
y yo le otorgo el voto de confianza al secretario de Obra Pública, que me dijo que se estaba anoticiando por mí de lo que estaba sucediendo ahí. Por eso espero con mucha impaciencia ver que empiezan a resolver, a generar acciones para resolver. No puede ser que haya o funcionarios de distintos niveles de jerarquía que tomen decisiones. Y cuando vos iniciabas en la editorial del bloque hablando del maltrato, a mí el maltrato que más me preocupa, además del maltrato cotidiano, que también lo recibo por parte de los trabajadores municipales como reclamo, como preocupación, como hastío, es el maltrato de exigirle a un trabajador que haga lo que no tiene que hacer. Claro. Exigirle a un trabajador que en condiciones sumamente indignas, en la cava no hay agua potable. Los trabajadores que están ahí, se pasan todo el día ahí, no tienen agua, no tienen baño, piden por favor permiso a los policías del depósito judicial, que es otro foco infeccioso altísimo, que les presten un baño público y si no, tienen que ir a hacer sus necesidades entre los árboles o entre la basura. No hay agua potable, las garitas municipales, si llueve no puede entrarse a ese lugar porque están apuntaladas con pedazos de madera y se caen a pedazos. Los trabajadores municipales que generan y que trabajan y cumplen la misma función que un trabajador con convenio colectivo de camioneros, cobran 5 veces menos y me quedo corto. Claro. Entonces, con ese nivel de precariedad y de indignidad, se les exige, y ahí aparece el peor de los maltratos, se les exige que enfermen a sus vecinos, porque exigirle a un trabajador enterrar la basura, esconderla o tirarla donde no tiene que tirarla, es exigirle enfermarse y enfermar a sus vecinos. Es ubicarlo en el peor momento de la indignidad. Y ahí también hay mucho malestar de los trabajadores y hay que atender eso, porque coincido en que el obrador es el corazón de la familia municipal y hay que atenderlo. Ahora, hay 2 visitas que ustedes hacen. La primera da cuenta de ramas y basura. La segunda, esta, da cuenta de ramas, basura y basura enterrada. Pozo. Por lo tanto, como decía recién López, lo voy a tomar, alguien está haciendo un cálculo. Sí. Alguien está haciendo un cálculo. Porque tal vez la segunda pregunta que nos deberíamos formular, y la traslado, es si lo que se traslada en el camión es la basura que está en una esquina, abajo de las ramas, o se saca basura de un lugar y se pone arriba para tapar la basura ramas. Porque ahí estamos frente a una mecánica. Bien, ahí está. Y esta es la principal preocupación. En todos los montículos de ramas, tierra que se juntan en las esquinas de los vecinos, hay bolsitas de basura. La composición, cuando uno la ve en el terreno, es un montículo grande de tierra y ramas con mechados, si se quiere, para hablar en criollo, una bolsita, 2 rotas de basura, porque también hay una práctica cultural nociva, sí, claro, que es donde encuentro un montículo de ramas, voy, tiro mi basura y si la he visto no me acuerdo. No. Eso existe y están los montículos de tierra, ramas y basura, pero después hay cadenas enormes de basura, como se pueden ver en las imágenes. Eso no son 2 bolsitas que vinieron ocultas dentro de las ramas. Pero eso, también, eso no es de la zona 3. Y también el trabajador, el trabajador en esto, cuando tiene que ir a juntar las ramas y la tierra, tampoco puede bajarse a seleccionar, porque no es su función tampoco seleccionar cada bolsita y sacarla. Lo que nosotros detectamos y nos generó preocupación es que hay una mecánica de llevar basura. Además de llevar lo que tiene que llevarse ahí, que son las ramas y la tierra, se lleva basura. Y esta es la preocupación que le trasladamos ayer al secretario de Obra Pública. No es una preocupación de los montículos de ramas están contaminados con basura, porque esto es casi hasta natural, lo vemos en las esquinas nuestras. Ahora, el nivel y la magnitud y la densidad de basura que hay ahí nos habla de que ahí lo que se está tirando es basura que se junta en basurales. Entonces hay que empezar a ver dónde va la basura que se junta, ¿de dónde sale la basura o a dónde va? Porque podemos hacer el camino inverso. Cuando se limpió 3 veces, yo, por lo menos 3, seguramente fueron más, detecté que se limpió el basural de la calle Storni. La calle Storni, el ingreso a La Perla, sí, al lado de Umbrales de la Merced. Sí. Bueno, ahí 3 veces yo en el último tiempo, seguramente fueron más. ¿Dónde va esa basura? Digo, la composición es muy similar por la cantidad de basura, por la diversidad. Y los montículos que vemos, hay paredes de basura. Entonces, eso no se genera, sino lo que tenemos que pensar,
que tampoco lo pudimos ver en las 2 visitas que hicimos y en las otras que hemos hecho en otro momento tampoco, es que hay un trabajo de separación en la cava de para allá tiramos la tierra y las ramas y para acá la basura. Yo no lo he visto eso, no se ha informado y no hay ningún registro de que eso sea una técnica que se esté empleando, que podría ser la magnitud, y yo por eso digo, me parece que el elemento central es que es un espacio público y puede ir cualquiera a corroborarlo. No nos habla de 2 bolsitas que se fueron mezcladas en la necesaria recolección de ramas y tierra que tiene a su cargo el municipio. La magnitud nos habla de una mecánica y lo que preocupa es esa mecánica, porque esa mecánica se lleva puesta la salud de los vecinos. Una política municipal que nosotros creemos que es acertada, la de construir el camino hacia la municipalización. Estamos matando una buena idea. Y se lleva puesto el rol del Estado. Se lleva puesto el rol del Estado y fundamentalmente a los trabajadores. Esa direccionalidad de construir una mecánica que nos enferma se lleva puesto a los trabajadores, que son los que todos los días ponen la cara en ese nivel de indignidad y en esas condiciones horribles de trabajo. Gracias por estar aquí, Lucas. Gracias a ustedes. Bueno, y si lo ponemos en otro ámbito que sería ¿quién tiene el negocio? Digo, para ser más directo. Si acá se vino a romper algo de lo anterior, es que había un negocio o varios negocios. Bueno, este es uno. Porque hasta donde sé, el pliego del contrato que favoreció a Trébol, no al Trébol, sino a que le cambiaron, ¿se acuerda cómo les conté? Él, para que sea un nuevo consorcio y la causa penal no alcanzara al mismo. Se sacó el artículo nada más. Decía de una planta de separación que debía ofrecer la empresa ganadora y creo que está esa planta. Así que yo imagino, tal vez estoy equivocado, que la basura que se levanta en zona 3 tiene que ir a esa planta porque es basura domiciliaria. Debería ser así, porque le dimos todas las ventajas al concesionario, una vez más. Y lo que está llegando a la cava no es la basura domiciliaria como nosotros la concebimos. En todo caso es basura domiciliaria de otros lugares. Y esto la comidilla política lo sabe. Yo por una cuestión de responsabilidad, porque no tengo el elemento todavía. No lo digo, no es porque no lo escuché. Y para los tiempos que corren hay que ser medianamente responsable para que no se banalice lo que nos ocurre. Algo difícil. Pero tenemos que aprender el ejercicio. Tenemos que formarnos en ese ejercicio de no banalizar algo que mata. Algo que mata. Porque el impacto en la salud de los vecinos de Cuartel Quinto hoy no está medido ni siquiera en estadísticas. Si hay una muerte no sabemos que la causal está allí, porque no queremos saber, porque tal vez primero está el negocio. Y ya no es el gobierno de Wes, acá gobierna Walter Festa. Y él tiene que estar al tanto de lo que ocurre allí, porque si Libres del Sur, Lucas Franco y los compañeros y compañeras llegaron, bueno, que vaya mañana el intendente allí y compruebe él que lo que está pasando es responsabilidad de él, como figura máxima del municipio. Es lo primero que tiene que hacer para decir que está en condiciones de establecer un cambio. Uno. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí.